ministras de Relaciones Exteriores de todo el planeta Tierra. Aquí ha estado a lo largo de la mañana sentado bastantes personas que empezaron su interés en las relaciones internacionales en modelos de Naciones Unidas, gente del servicio exterior de sus países, CEOs de empresas importantes, en fin, y todos recuerdan a ese momento de su vida como un momento determinante. Nosotros nos sentamos a negociar muchas veces en Naciones Unidas con gente cuyo primer contacto con nosotros fue precisamente este modelo. Acá hay varios maestros que participaron en modelos de Naciones Unidas con nosotros hace algunos años. Pero entonces, ¿qué define el éxito en un modelo de Naciones Unidas? Si pasamos a la siguiente lámina, pues podríamos pensar en la siguiente lámina. ¿Pero se imaginaron la siguiente lámina? Que el éxito de un modelo de Naciones Unidas podría ser, ¿cuál es el más grande? ¿No? ¿Cuál rompió el récord de los 100? ¿Cuáles tienen más de 500 personas? ¿Cuál tiene más de 1000 personas? No, un buen modelo de Naciones Unidas se puede hacer en un salón de clases con 15 alumnos. Un excelente modelo de Naciones Unidas se puede hacer en un salón de clases con 15 alumnos. Mucho más complicado organizarlo a nivel internacional, jóvenes de muchos países, con toda la logística de esto, pero lo importante está en otras cuestiones. Por ejemplo, en la estructura de Naciones Unidas, la estructura que se sigue, en los temas que se escojan, en los procedimientos que sigue el modelo de Naciones Unidas. Si eso se parece mucho a la realidad de Naciones Unidas, entonces el modelo es un muy buen modelo de Naciones Unidas. Y eso, insisto, se puede hacer sin dinero, se puede hacer sin infraestructura, pero con mucho tiempo de trabajo. En la pantalla lo que encuentras es una frase, bueno, si los modelos simulan a la Organización de Naciones Unidas, entonces ¿a qué se deberían de parecer los temas, la estructura, los procedimientos? No al modelo del vecino, a la Organización de Naciones Unidas. Y eso es lo más fácil de hacer, porque todo está perfectamente documentado. Si pasamos a la siguiente lámina, tenemos que hay una serie de protocolos, de normas de procedimiento. Como les decía, por ejemplo, el Río Más 20 no está dirigido a organizadores de modelos de Naciones Unidas, pero parece que estuviera, porque viene toda la receta de cómo organizar un Río Más 20. Eso está también en internet para todos los órganos y todos los grupos de debate de Naciones Unidas. Pero para hacerlo más fácil, en internet, en la dirección que ustedes conocen, encino.mx, regresamos viene toda esa información, manuales, recomendaciones, etcétera, que ustedes pueden seguir con mucho detalle. ¿De dónde sacamos esa información? Bien fácil, de la ONU. O sea, no nos sentamos a inventar cómo se mueve las Naciones Unidas. Lo que hicimos fue agarrar los manuales originales de Naciones Unidas, cómo funcionan las reglas de procedimiento de la ONU en la vida real. Les quitamos el rollo, les quitamos algunos adornos que no tenían sentido. Nos sentamos con jóvenes como ustedes, con maestros como ustedes, y les preguntamos, bueno, ¿qué más le pondríamos? Entonces alguien nos decía, bueno, es que en los modelos pues pasa que a veces la gente sale sin permiso de la escuela, pero eso pues a lo mejor pasa en la ONU, pero no está sancionado en la vida real, ¿no? Entonces, ¿por qué no le ponen una normita que diga que no se debe tirar la basura fuera de su lugar, o que no se debe hacer tal o cual? Pues vamos adecuándolo con algunas de esas recomendaciones que salía de la propia comunidad de modelos de Naciones Unidas, y lo colocamos en internet, y muchos modelos de Naciones Unidas están siguiendo estos procedimientos. Pero ahí van a encontrar, por ejemplo, cuáles son los lugares donde se debate dentro de Naciones Unidas, cuáles son los temas que se están debatiendo. Todo el día de hoy se ha dedicado a apuntar algunos de estos temas, y cómo tener una buena representatividad geográfica, una representatividad de países en el modelo de Naciones Unidas. Si pasamos a la que sigue, bueno, no les voy a dar la receta del hilo negro. La elección, la preparación y la investigación de los temas son elementos claves. Hay muchos temas interesantes en el mundo, y casi todos los temas interesantes en el mundo están vinculados con las Naciones Unidas, pero si no se escogen de la manera correcta, es probable que nunca encuentren cuál es ese vínculo, cuál es esa información. Mi colega Antonia, que es la experta en la investigación, va a darles algunos apuntes sobre cómo seleccionar esos temas y cómo encontrarlos. Es muy importante nunca perder el rol, y ustedes lo saben muy bien, de defender la posición de los países que les tocó representar. Mientras más ajena a su posición privada sea, a su posición personal, mejor, porque va a ser un reto mucho más interesante. Y modelos que abordan temas muy delicados, muy polémicos, muy conflictivos, como la situación del Medio Oriente, en las que participan gente cuya vida diaria es esa situación, pues se vuelve muy interesante cuando se dan cuenta de que a lo mejor el otro, que históricamente pensaron que estaba equivocado, tiene razón en algunas ideas, y que
y darle la oportunidad al opuesto también de que tenga ese tipo de cuestiones. Si pasamos a la que sigue. Sin duda la capacidad, y eso es para toda la vida, ¿no?, de entender lo que dice el otro, de defender las posiciones con el uso de la razón a través de la tolerancia absoluta, del respeto por la diversidad, es uno de los grandes atributos de los modelos de Naciones Unidas, y por eso les decía, no es un modelo más, ¿no? Si escogían un tema que no tuviera que ver con Naciones Unidas, el ejercicio ya vale la pena. Si decidiéramos qué es mejor, el chocolate amargo o el chocolate dulce, ya el ejercicio de hacer un debate vale la pena. Pero si además lo hacemos sobre uno de los temas reales en la agenda de Naciones Unidas, el ejercicio es mucho más valioso. Pero el modelo de Naciones Unidas va más allá, no se trata de reproducir la realidad, sino pues les daríamos las transcripciones de las reuniones de Naciones Unidas, cada quien escoge un papel y como si fuera obra de teatro, cada quien lee el papel que le tocó representar y se acabó. La clave es ir más allá, es ser creativos, es tener propuestas innovadoras, viables, que respeten los intereses de los países, pero que den respuesta a la solución de los conflictos. Y los modelos de Naciones Unidas lo logran, y a veces lo logran con tanta eficiencia que quienes están debatiendo en los foros reales pues se inspiran en las decisiones que ustedes tienen para tener algunas ideas nuevas, ideas a veces en temas que tienen 20 años en la agenda de Naciones Unidas. Pasamos una herramienta más. Entonces, hay muchos puntos de atención, pero yo quisiera llamar su atención a algunos pocos. Uno es la selección de los espacios de debate que van a simular. Este es muy importante, porque si simulan órganos de Naciones Unidas que no existen o que no tienen debates en su interior, nunca van a encontrar la posición de un país determinado en ese órgano que no existe en Naciones Unidas. Pasa muchas veces. Pasa a veces en órganos que son inventados o en malas interpretaciones, como por ejemplo, ¿quién ha estado en un modelo de Naciones Unidas que tenga un comité que se llame UNICEF? ¿No? UNESCO, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos, y la lista es larga y distinguida, son muchos más. Por ejemplo, UNICEF, ¿qué tienen en común el Alto Comisionado de Derechos Humanos y UNICEF? Que ninguno de los dos tiene debates. Son oficinas como esta, muy bonitas, muy interesantes, pero son órganos ejecutores, son oficinas que hacen programas, no debaten sobre los temas, siguen las instrucciones que los Estados miembros les dan desde los lugares donde se hacen debates. Entonces, si ustedes buscan la posición de México frente al UNICEF, no la van a encontrar porque no tienen una posición frente al UNICEF. Si buscan la posición de México en el tema de niños en conflictos armados, sí la van a encontrar, porque sí tienen una posición, México sí ha participado en debates, pero no, los debates no han tenido lugar en UNICEF, porque el UNICEF está compuesto de funcionarios que no debaten, o sea, hacen lo que ya les dijeron que hicieran, ¿no? Los gobiernos que están representados en espacios. La selección de temas, si debaten, no sé, el conflicto que les gusta entre Canadá y Alaska por la supremacía del oso polar, puede ser un tema súper divertido, interesantísimo de hecho, pero si el tema no existe, a lo mejor llegan a una conclusión seguro, porque para eso se pinta los ojos, ¿no? Para encontrar argumentos, para pelearse, para debatir, pero no van a encontrar una solución real a un problema que no existe, y mucho menos van a encontrar cuál es la posición de Hitler o cuál es la posición de Namibia sobre los osos polares, ¿no? Porque no existe el tema. Eso lo estoy exagerando el tema de los osos polares, pero muchas veces esto pasa cuando se escogen temas de competencia nacional que no son de interés internacional. Se habla de un tema, digamos, el conflicto en Colombia, un conflicto en Colombia que a lo mejor no está siendo debatido por Naciones Unidas o alguna situación en México, etc. Entonces simplemente no encuentran las posiciones. ¿Cuándo pueden alejarse de la realidad también sus decisiones si la composición de los foros no representa a la realidad de Naciones Unidas? No significa que simulen a los 193 Estados miembros, tendría que ser un modelo de Naciones Unidas muy grande, y además imagínense los tiempos para debatir entre 193 estados un solo tema. Bueno, pasa a la Asamblea General, la inauguración de la Asamblea General, el debate general, que son los posicionamientos de cada país, dura una semana completa. 3, 2, nada más de escuchar en un lapso de 15 minutos a cada uno de los países. Entonces, bueno, eso es inoperante. Entonces, si tienen que hacerlo más chiquito, digamos 3
30 países, 40, 50, 20, 10, entonces te tienen que asegurar que estén representadas todas las regiones del mundo y ahí voy con eso. Entonces, comités, siguiente lámina, solo los que estén dentro de la estructura de Naciones Unidas, que como pueden ver ahí es muy complicada, pero no, es mucho más así. Saben, son 6 órganos principales. La Secretaría de Naciones Unidas, el secretario general, es el organizador, es el gran administrador de la oficina, y el personaje es el gran administrador y líder político de la organización. Los secretarios generales y la Secretaría de Naciones Unidas, el modelo de Naciones Unidas, tienen que replicar eso también, pero tienen que replicar las dos cosas. Los secretarios generales, las secretarias generales del modelo de Naciones Unidas, muchas veces se concentran más en el tema logístico, en ver dónde van los botellitos con agua, en que todo el mundo llegue a tiempo, en dónde se saca el patrocinio para no sé qué, en su discurso de inauguración del modelo de Naciones Unidas, en la clausura, pero luego se desapegan un poquito del desarrollo del modelo en el sentido político. El secretario de la ONU, en la vida real, debe de serlo también en el modelo de Naciones Unidas, es el vigilante de que los procesos sigan un rumbo. Si queremos llegar a una conclusión, digamos, a salvar, a detener el cambio climático, y si el secretario general ve que eso no está funcionando, tiene la facultad, la obligación, digamos, de intervenir en esos foros y de orientar con un gran discurso, con un documento clave, con una información especial, ese debate para poder atraer al camino original esos debates. Los secretarios generales de modelos a veces no tienen ese rol tan político y es muy importante. El resto de la Secretaría tiene que estar encima, no solamente de la logística, sino también de los contenidos. La Corte Internacional de Justicia es un órgano, ustedes saben que divide diferencias entre estados, sea porque se lo piden los propios estados que están en una disputa, o porque un tratado internacional pone como órgano de toma de decisiones o de resolución de controversias a la Corte Internacional de Justicia. Pero bueno, está compuesto por jueces que son independientes, participan en un debate. Un error tradicional de los modelos de Naciones Unidas es que los jueces en los modelos a veces representan los intereses de los países, porque como en el resto del modelo de Naciones Unidas el de México representa a México, entonces el juez mexicano puede caer en la tentación de representar los intereses de México, y eso no debe de ser, no es en la vida real, no debe de ser en el modelo de Naciones Unidas. El juez representa la autoridad jurídica, y es como todos los jueces del mundo, neutral al tema, no defiende los intereses del país. Imagínense cómo serían esas decisiones, ¿no? Habría solamente representado los intereses de del número de jueces que está en la Corte. Ahora, el secreto de la Corte es que es tremendamente complicado. El lenguaje es jurídico, la mayoría de lo que pasa en la Corte se hace por escrito en la vida real, y entonces es muy difícil de simular. Entonces, si lo quieren hacer, en serio, tienen que asesorarse de expertos en derecho internacional, y es un proceso que en el mejor de los casos tendría que ser interrumpido 30 veces diarias durante el debate para que les puedan ir diciendo un poco por dónde van. Vale la pena como un ejercicio de aprender de derecho internacional, pero no es el espacio más adecuado, digamos, para nada más practicar el debate, porque de hecho no hay grandes debates dentro de la Corte, más bien son discusiones jurídicas, ¿no? Se presentan legajos y documentos frente a este otro legajo, se cruzan las opiniones y eventualmente llegan a una acción. Entonces tengan mucho cuidado con la Corte. Nuestra recomendación es que de preferencia casi ni la simulen, y si la simulan lo hagan muy bien, o sea, asesorándose de gente que sepa mucho del tema para que no se queden con ideas equivocadas legales o de otra naturaleza. Consejo de Administración Fiduciaria en un extremo de la lámina ya no funciona actualmente. Tenía la función de apoyar a las colonias en su hacia la independencia o la anexión a otro país, pero no tiene una función, por lo cual nos queda que solamente hay básicamente tres órganos que son espacios de debate, que por ende son espacios simulables en un modelo de Naciones Unidas, que son el Consejo de Seguridad, que solo lleva los temas de paz y seguridad. Hay recomendación que simulen los mismos países que son miembros del Consejo de Seguridad de la vida real y con exactamente las mismas prerrogativas, los 5 miembros permanentes con derecho de veto y los 10 no permanentes sin derecho de veto. Si hacen un Consejo de Seguridad histórico, que a veces pasa, ¿no? Nos veamos la crisis de los misiles, pues traigan a los países que estaban entonces en el Consejo de Seguridad para que pueda ser lo más realista posible la simulación. La Asamblea General, 193 Estados miembros, tiene una serie de órganos subsidiarios, de comisiones, que debaten temas concretos, son seis comisiones. Ahí van a encontrar muchos de sus temas de interés, van a caer en cada una de esas comisiones. Hay comisiones muy difíciles de simular, como las que tienen que ver con presupuestos, por ejemplo, que el debate no
pero ahí van a encontrar muchos de esos temas. En la Asamblea General las decisiones se elaboran en las comisiones y se votan en un espacio plenario. Pueden simular eso, o sea, tener varias comisiones paralelas y al final llevar eso a un plenario y votar, o hacer la aclaración a sus participantes: bueno, no vamos a simular el espacio de la plenaria, porque no tenemos tiempo, no tenemos espacio, etcétera, pero entiendan que así funciona. O sea, esta propuesta de resolución, igual que en los congresos del mundo, se lleva a una votación plenaria. El Consejo Económico y Social también tiene una serie de comisiones orgánicas y órganos donde se debaten los temas. Ahí no está toda la membresía de Naciones Unidas y tiene también este proceso de toma de decisiones. En la Asamblea General, por ejemplo, en el Consejo Económico y Social, si no van a tener la membresía completa, entonces seleccionen una muestra representativa de los países claves que están en los temas y una muestra representativa de las distintas regiones. Pero me adelanto un poquito. Si pasamos a la siguiente bueno, no lo revisamos, pero la lámina que vimos y vieron, no aparece como espacios de debate las agencias de Naciones Unidas, porque no son precisamente. La decisión se toma el Consejo Económico y Social, el Consejo Económico y Social le dice a UNICEF que haga, la Asamblea General le dice a UNICEF que haga. Algunas organizaciones que forman parte de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la Universal, la UNESCO, tienen membresías, tienen estados miembros, sí tienen debates, pero debates que tienen sus propias reglas también. Entonces, si se animan a hacer, por ejemplo, la OMS, pues tendrían que ver cuáles son sus reglas de debate, porque no suelen tenerlo como una organización dentro del sistema que está tomando ese debate. O lo más fácil y lo más recomendable, que es encontrar el tema de salud que quieren discutir en la estructura de Naciones Unidas y debatirlo ahí con las reglas que ustedes ya conocen. La selección de temas, Tony va a abordar con más detalles, son parte de consultar la agenda real de Naciones Unidas. Hay dos maneras: agarrar la agenda, ver todos los temas y como si fuera un menú a la carta, escoger los temas de la. O al revés, si traen en mente un tema porque han estado leyendo el tema, encontrar ese tema donde se cruza con los programas de cada uno de los órganos y ver cuál es el más similar y fórmula o cuál es el ángulo. Cada órgano principal de las Naciones Unidas tiene sus programas, la Asamblea General, situaciones accidentes. Por ejemplo, este es una comisión específica de COSOC, que es la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, versus, por ejemplo, similar a UNIFEM, cuando se llama UNIFEM o UPON Mujeres ahora, mismo caso, mejor se ven esta comisión. De seguridad, los temas emergentes en la que sigue aparecen en su propia agenda. Y si pasamos a la última, estas son las regiones del mundo desde la perspectiva política, desde la perspectiva de Naciones Unidas: los estados de África, los estados de Asia, de Europa Oriental, de América Latina y el Caribe, y los de Europa Occidental y otros estados incluyen a Canadá y Estados Unidos. Estos son Australia y a Nueva Zelanda. Este es maravilloso.